Me arropé en la cama, envuelta en varias mantas como si fuera un capullo, pero el frío no se iba. Tenía un dolor punzante en la cabeza. La garganta me ardía como si hubiera tragado cristales. Afuera, el viento soplaba con ese tipo de frío, húmedo y penetrante que cala hasta los huesos, típico de la costa. Se colaba por los huecos del marco de la ventana y me golpeaba la cara con ráfagas filosas. No me había levantado en todo el día. Incluso beber un sorbo de agua me costaba un esfuerzo titánico. Los brazos me temblaban, las manos igual, y cada tos que salía de mi pecho sonaba como clavos en una lata vieja. De repente, se oyeron ruidos de ollas en la cocina, seguidos de la voz impaciente de Javier, rompiendo el silencio como un cuchillo. «Mamá, ¿todavía no te levantas? ¿Y qué vamos a comer entonces?» Sus palabras me apretaron el pecho. Me obligué a incorporarme un poco, tragando saliva con dificultad. «Hay estofado de anoche, solo tienes que calentarlo, ya está listo». Antes de terminar, la voz de Carla se coló por la puerta del dormitorio, aguda y cortante. «Llevo 8 años en esta familia. ¿Alguna vez te ha faltado algo? Y ahora con un simple ¿resfriado ya te rindes? Me voy a casa de mi madre. Al menos allí puedo comer tranquila». «¡Van!». La puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Me tumbé otra vez con las extremidades heladas y el pecho ardiendo, como si me hubieran clavado algo. Se fue enfadada porque no cociné, como si lo hiciera todos los días. Y mi hijo Javier se quedó de pie en la puerta con el rostro oscuro, lleno de culpa y molestia, como si yo fuera quien arruinaba el día. «¿Por qué tuviste que hacerla enojar?», murmuró con frialdad, y se marchó por el pasillo sin mirar el desastre de la cocina. No podía decir nada. La garganta me dolía como si tuviera algodón y vergüenza atascados. Durante 8 años, desde el día de su boda, había sido puntual, sin dejar que una comida se enfriara en la mesa. Me levantaba antes del amanecer cada día, cocinaba, limpiaba, doblaba ropa, lavaba sus calcetines a mano, por amor de Dios. Cuando Carla estaba embarazada, me quedaba despierta por las noches haciéndole caldos, pendiente como si fuera su niñera, más que su propia madre. Después de que naciera el niño, apenas oía un llanto y ya estaba yo meciendo al bebé antes de que se despertaran, con miedo de molestar su sueño. Pero ahora, por estar enferma un solo día, era una molestia, una carga. Cerré los ojos. Sentí un peso en el pecho y la nariz me picaba mientras las lágrimas caían, calientes y silenciosas. Me llamo Enen Walker, tengo 63 años y vivo en el apacible pueblo de San Pedro del Mar. En ese entonces, mi marido y yo trabajábamos en una fábrica de lámparas local. A duras penas, logramos reunir lo necesario para que nuestro hijo pudiera ir a la universidad del barrio. Cuando mi esposo falleció, me quedé sola con todo. Hace 8 años, Javier trajo a Carla a casa y me dijo que se casarían. Usé todos mis ahorros para comprarles una casa, pagué reformas y hasta pedí dinero prestado para la boda. Pensé que lo agradecerían, pero pronto me di cuenta de que era simplemente una empleada doméstica sin sueldo. Cada mañana me levantaba, antes que nadie, para hacer el desayuno. Cada noche la cena estaba caliente y servida. Cuando decidieron tener un hijo, estuve allí para cada pañal, cada llanto en la madrugada. Si el pequeño Leo se hacía pis por la noche, era yo quien cambiaba las sábanas. Nunca me quejaba. Carla se acostumbró, dejó de hacer cualquier cosa. Ni siquiera lavaba su propia ropa, la tiraba al cesto y esperaba que mágicamente apareciera limpia y doblada. Javier tampoco decía nada. Supongo que eso era lo que pensaban que debía hacer una madre. Y yo lo intenté. Intenté hablar, hacerme escuchar. Recuerdo una noche de invierno. Leo tenía fiebre alta. Lo llevé a urgencias y pasé la noche allí, sujetándole su manita sudorosa mientras los monitores pitaban. Al regresar por la mañana, me desplomé en el sofá, aún con el abrigo puesto, y me dormí. Cuando desperté, Carla estaba en la sala con una mirada que podría romper piedras.
¿En serio, mamá? ¿No limpiaste? Mira este desastre. Señaló unos envoltorios de snacks en la mesa como si le hubiera arruinado la vida. Con un nudo en la garganta, le expliqué en un susurro. Llevé a Leo a urgencias anoche. Estaba agotada. Quizás deberías ayudarme un poco también. Ella puso los ojos en blanco y soltó una risa seca. Ay, por favor. Nosotros también trabajamos todo el día. Si todos dejáramos de hacer cosas por cansancio, nadie comería, ¿no? Y con eso, me lanzó una mirada helada y volvió a su cuarto dando un portazo. Apreté los dientes tan fuerte que me dolía la mandíbula. Cerré los puños hasta que las uñas se me clavaron, pero no discutí. Simplemente me levanté y recogí la basura. Ese día aprendí a callar, a tragar y a quedarme en silencio. Pero hoy ya no podía más. Tenía fiebre. Sentía la garganta como alambre de espino. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado. Solo pedía un día, solo uno, para descansar. Pero hasta eso era demasiado. La casa se quedó en ese silencio que vibra de resentimiento. Aún podía escuchar el eco de Carla cerrando la puerta. La voz de Javier, fría como el hielo, seguía resonando en mi mente. Cada palabra me dolía como si me cortaran por dentro. ¿Qué se supone que debía hacer? Desde la cocina, el grifo seguía goteando. Estaba allí, lavando la olla que había dejado la noche anterior, cuando escuché a Carla entrar arrastrando las zapatillas por el suelo. Me miró de arriba a abajo. ¿No dijiste ayer que estabas demasiado enferma para levantarte? No respondí. Solo tapé la olla limpia y busqué unas papas en el refrigerador. Tomó una taza del refrigerador y lanzó otra frase sin mirarme. Mejor recoge esos juguetes del salón antes de que Leo baje a desayunar. Cuando se fue, cerré la puerta de la cocina. En la encimera había un montón de facturas, listas de compra y recibos. Empecé a organizarlos en bolsas con cierre hermético. Era el primer paso del nuevo sistema que había decidido empezar la noche anterior. Seguiría cocinando por ahora, pero desde hoy apuntaría exactamente cuánto costaba preparar cada comida. No mencioné que también había encontrado la copia del contrato de compraventa de la casa del año 2018. Lo hallé en el fondo del armario del trastero y lo metí en una funda de plástico nueva. Cuando la cocina ya estaba reluciente, entré en mi cuarto y bajé la antigua maleta de cuero que guardaba en lo alto del armario. Había pertenecido a mi marido. Nunca me atreví a tirarla. Con el tiempo fui llenándola con muchas cosas: fotografías, los diplomas escolares de Jason, los calcetines diminutos que le tejió Lee cuando nació, y un sinfín de extractos bancarios y recibos de hipoteca que guardé con discreción por si acaso. Saqué el primero de la pila, un registro de los 34.000 euros que le transfería a Jason hace 5 años. En el concepto ponía renovación de la cocina. Imprimí una copia nueva del recibo y lo guardé en una carpeta amarilla brillante. La portada pegué una nota que decía dinero que pagué. No lo olvides, Cale no bajó a comer. Dejé la comida a fuego lento en la cocina y me senté en el sofá a revisar correos antiguos en la tableta. Uno me llamó la atención. Un mensaje inesperado de Diana, una antigua compañera de la fábrica de lámparas y, más importante aún, de aquellos años en que montábamos escenarios para el teatro del barrio. El Teatro de la Paloma presentará una comedia ligera para Año Nuevo, escribió. Buscamos a alguien con experiencia para ayudar con el diseño y construcción del decorado. El sueldo es modesto, pero se paga por hora. Si estás disponible, nos encantaría contar contigo. Hacía años que no veía a Diana. Me quedé mirando ese correo un rato largo, con el dedo en el botón de responder. Un cochecito de juguete rodó por el suelo de madera y chocó suavemente contra mi pie. Me agaché para recogerlo y ordené los libros ilustrados que había tirados por ahí. No es que no tuviera fuerzas para limpiar, porque las tenía. Simplemente había empezado a decidir qué valía la pena limpiar. Esa misma tarde fui al supermercado, pero esta vez compré solo lo justo:
mi receta renovada y una comida pequeña ya preparada para una persona. Al entrar, Kale estaba recostada en el marco de la puerta de la cocina. Su mirada fue directa a la bolsa que llevaba. ¿No compraste huevos?, preguntó. Se me olvidó, respondí. Frunció el ceño. Habíamos quedado en darle más huevos a Liam esta semana. Antes de que terminara la frase, ya había guardado la medicina en el cajón, colgado la bolsa detrás de la puerta, y me dirigí a mi cuarto. La puerta se cerró con un clic tras de mí. Desde la cocina aún podía oírla murmurando: «Ellen, últimamente tienes la cabeza en otra parte». Me senté en el borde de la cama y abrí la carpeta amarilla de nuevo. Pegué otra nota en la parte de arriba. Hoy empieza la cuenta atrás. Un ligero olor a quemado venía desde la cocina. No me moví. El silbido tenue de la sopa hirviendo llegaba hasta mí a través de las paredes. No fue hasta que escuché la voz de Jason: «Mamá, ya está lista la cena», que me levanté por fin a apagar el fuego. La cena siguió como siempre. Liam aplastaba los guisantes con una cucharilla. Kale revisaba su móvil y Jason volvió a quejarse de que la pasta estaba muy dura. No dije nada. Simplemente recogí los platos y los llevé a la cocina. Fue entonces cuando Kale al fin habló con ese tono despreocupado que tanto usaba. «Ah, cierto, Ellen. ¿No dijiste que una excompañera te pidió ayuda con un montaje? No estarás considerando eso, ¿no? Quiero decir, a tu edad, ¿qué podrías aportar? Y está tan lejos, ¿dónde te quedarías?» Hizo una pausa y añadió: «Deberías quedarte aquí y echar una mano con Liam. Si nos mudamos cerca de una escuela, mejor. ¿Qué harías tú aquí sola?» Me quedé de pie junto al fregadero enjuagando los platos. El agua seguía corriendo. No dije una palabra. Ya hablaba como si me hubieran dejado atrás, como si esta casa ya no fuera para mí. Su voz siguió. Le dije a Jason que este lugar no tendrá sentido para nosotros si Liam empieza en una escuela al otro lado de la ciudad. Que te quedes tú con la casa sería absurdo. Ella ya decía que no tendría a dónde ir. No discutí, no repliqué. Solo la miré desde la puerta de la cocina y le sonreí. No se dio cuenta. Ya había vuelto a mirar su teléfono. No sabía que ya había respondido al correo de Diana la noche anterior. Estoy dentro. Eso fue todo lo que escribí. Simple, contundente. No dudé ni un instante al pulsar enviar. Diana contestó casi al momento: «Genial. Nuestra primera reunión de producción es la semana próxima. Puedes echarnos una mano con la iluminación y el atrezzo. Te pagamos por hora». Llevaba más de 30 años construyendo decorados. Había cargado madera, clavado estructuras y pintado telones a mano. Nadie en aquel teatro habría dicho que Elena no podía con ello, pero no tenía intención de explicarle nada de eso a Clara. No necesitaba saber todo lo que aún era capaz de hacer. Solo tenía que despertarse una mañana, notar el silencio en la casa y preguntarse: ¿a dónde se ha ido Elena? Después de cenar, Hugo llevó a Luis a su clase de taekwondo. Clara se quedó en el sofá revisando el móvil. A mitad de un vídeo, levantó la vista de golpe. «Ellen, oye, me preguntaba si podrías hacerme un pequeño favor». Respondí con un murmullo ambiguo. Tanteaba el terreno. «Mañana he quedado con unas amigas. ¿Podrías recoger a Luis del colegio?» Le pregunté a Hugo, pero tiene una urgencia en el trabajo y no puede salir. Yo estaba vaciando el lavavajillas, secando cada plato con un paño limpio. «Claro», dije sin más. Ella suspiró aliviada. «Genial, gracias». Entré en el salón y recogí unos envoltorios arrugados entre los cojines del sofá, tirándolos a la basura. «Eres bastante detallista, te lo reconozco», dijo distraída. Me giré hacia ella con una sonrisa. «Sí, recuerdo más de lo que piensas». Parpadeó, desconcertada por el comentario. Pero no añadí nada más. Lo que no sabía era que nunca dejé de llevar la cuenta. Cada compra en el súper, cada euro gastado, el número completo de la cuenta bancaria de Hugo. Cada vez que Clara me pedía algo para hacerlo deprisa,
Incluso había hecho una foto al paquete que me pidió enviar la semana pasada. La destinataria era su hermana, pero el remitente yo. No le pregunté el por qué. Simplemente, en silencio, empecé a reclamar todo lo que se había archivado, firmado o entregado a mi nombre. Últimamente, cada vez que me pedía un favor, sonreía y asentía. Y cada vez que asumía que yo no tenía alternativa, me aseguraba de llevar la llave de casa en el bolsillo. Creía que no tenía a dónde ir, pero lo que no imaginaba era que ya había llegado mucho más lejos de lo que ella podría concebir. A la mañana siguiente, mientras Clara almorzaba con sus amigas y Hugo estaba en la oficina, me calcé unas zapatillas desgastadas para caminar. Me colgué un bolso de lona al hombro y salí sin hacer ruido. El teatro me había invitado a ver un ensayo ese día para conocer el espacio. Las mañanas de invierno en Pamplona siempre eran húmedas y frías, de ese frío que se te cuela por el cuello y te obliga a caminar más deprisa. Me encogí y tomé rumbo al centro cívico. Una pancarta desteñida colgaba en la entrada principal. Proyecto Renacer Escénico. Reconstruyamos juntos. Diana ya esperaba fuera. Al verme abrió los brazos. «Helen, estás igual». Sonreí. «Oh, he cambiado. Tengo la mente más despejada. Quizás mis manos sean más lentas». Ella rió y me llevó dentro, hablando mientras caminábamos, señalando zonas del escenario, focos y jóvenes con rostros frescos manejando utilería. «Lo que realmente necesitamos», dijo, «es a alguien que sepa qué mirar, que sepa cuándo apretar un tornillo antes de que cruja o cuándo añadir una segunda capa de cinta, incluso si la primera parece firme». Asentí lentamente mientras mis ojos recorrían los marcos de madera y los suelos pintados, estructuras tan familiares como los cajones de mi cocina. No era la cocina donde pasé la última década fregando platos y cocinando sin agradecimiento, pero sabía cómo lograr que ese espacio se mantuviera firme. Igual que sostuve aquella casa durante años, sola, con manos que nunca la dejaron caer. Al llegar a casa al mediodía no había nadie. Guardé la compra que había hecho al volver. Poca cosa, solo unas verduras. Y archivé cuidadosamente los recibos en carpetas de plástico etiquetadas que había preparado con antelación. Anoté para qué pensaba usar cada artículo. Luego, encendí el portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Casa Ramírez, Registro Informal de Gastos, Archivo Privado. Así se llamaba el documento. Empecé a ingresar todo lo documentado hasta el momento. El paquete que envié a Clara, el favor que me pidió Hugo para encargar unas zapatillas con talla y enlace, la última compra del frigorífico con fecha y lista completa. Cada enlace tenía su captura de pantalla, cada favor de tiempo. No era rabia ni rencor, era un informe completo, exacto y mío. Después de cenar, fregaba los platos. Clara terminó su comida, tiró la última cucharada de sopa de pollo por el fregadero y se marchó sin mirarme. Mientras se secaba las manos, lanzó un comentario casual por encima del hombro. Entonces, ¿de verdad no encontraste huevos o simplemente se te olvidó? Sequé la tapa de una olla. La tienda a la que fui no tenía. Guardé el recibo, está ahí escrito. No respondió, pero lo oí. Ese pequeño matiz de duda en su voz. Más tarde esa noche, cuando Luis ya dormía, me senté de nuevo a la mesa del comedor con el portátil abierto. Registré los recibos del día línea por línea, almuerzo, pechuga de pollo y puré de guisantes, ingredientes 20 euros. Justo al pulsar Enter, Clara bajó las escaleras. Sus pasos eran inusualmente suaves, como si no quisiera que la notaran. Se quedó detrás de mí unos segundos antes de hablar. ¿Has estado registrando todo esto? ¿Para qué? No me giré. Solo estiré el brazo y cerré la ventana para que no entrara el frío. Solo quiero que todo quede claro, dije. Respiró hondo y alzó la voz. Nos estás vigilando, llevando la cuenta. ¿Ahora crees que te debemos algo? La miré con calma. No te vigilo,
Llevo registro de lo que he hecho. Ella se quedó mirando la pantalla iluminada. Guardas esto por si acaso, ¿no? Dijo con un tono más frío. Por si algún día lo necesitas. No contesté. Soltó una risa amarga y se dio la vuelta hacia las escaleras. El crujido de la madera, vieja, resonó en la casa silenciosa como un disparo seco. Bloqueé el documento con una contraseña y apagué el portátil. Dejé los dedos unos segundos sobre el borde de la mesa antes de retirarlos lentamente. Al día siguiente, tras el almuerzo, limpié la encimera. Clara estaba tumbada en el sofá con el móvil en la mano, comiendo patatas fritas y charlando con una amiga por altavoz. Últimamente se ha estado comportando de una manera bastante rara. Anota cosas, toma fotos, incluso graba audio. ¿Tú crees que está pensando en denunciarnos o algo así? Madre mía. Le dije que era una agarrada y se puso como una fiera. Ella se rió con esa gracia ligera, como si contara una anécdota divertida sin importancia. En la mesa del comedor, terminé de copiar la lista de la compra del día y luego me dirigí a la cocina para marinar algo de carne. Desde el fondo gritó Lucía. Asegúrate de preparar suficiente filete esta noche. A Julián le encanta. Y por favor no le pongas sal a los huevos esta vez. A Lalo le supieron demasiado salados. Vale, respondí en voz baja. Justo entonces, Julián bajó las escaleras hojeando su cartera. Mamá, ¿has cogido mi tarjeta de crédito? No le contesté a eso. Alcé la mirada y pregunté tranquila. La última vez que la usaste no era mía esa tarjeta. La usaste para comprarle el mando nuevo a Lalo, ¿verdad? Se quedó paralizado, sorprendido, y por una vez no tuvo nada que decir. Fui a la cocina, abrí la nevera y saqué la carne que había dejado marinando la noche anterior. Justo cuando iba al fregadero para enjuagarla, Nico se levantó del sofá y lanzó una bolsa de ropa sucia sobre la silla detrás de mí. Carmen, ¿puedes meter esto con la colada? Ya casi nos vamos. Me quedé mirando la bolsa unos segundos y luego giré la vista hacia el fregadero. El agua ya estaba hirviendo. El vapor me nubló las gafas. Me las quité y limpié los cristales con la manga. Luego añadió: por cierto, ¿has estado rara últimamente? Julián dice que casi no has dicho palabra. Mira, sabemos que estás cansada, pero si tú no haces estas cosas, ¿quién lo hará? Julián seguía de pie junto a la puerta del comedor mirando el móvil. Sí, mamá, no te pongas tan intensa. Esto no es una oficina. Nadie está pidiendo informes. Seguí limpiando las gafas. Más despacio ahora. Mamá, ¿qué haces?, preguntó Nico, con un tono molesto. No respondí. Se me resbaló la olla de las manos y golpeó el fregadero con fuerza. Salpicó agua hirviendo. Algunas gotas cayeron sobre su vestido nuevo. Dio un salto atrás, con el rostro completamente torcido. Lo hiciste a propósito. La miré de verdad. Nico, dije en voz baja, ¿alguna vez se te ocurrió que esta olla quizás nunca fue mía para fregarla? Se quedó como una estatua. Sergio frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo, mamá? Solté el trapo al suelo y hablé serena. Quiero decir, coméis sin dar las gracias. Pones los recibos y las compras a mi nombre. Y ahora me tiras ollas sucias como si eso fuera lo que me toca. He cocinado más comidas, lavado más ropa y pagado más cosas en estos 8 años que cualquiera de vosotros. Pero no soy vuestra criada. Nico abrió la boca. Carmen, ¿estás qué, con la menopausia? Solté una risa seca de golpe. No importa si lo estoy o no. Lo que importa es esto. A partir de hoy no pagaré ni un gasto tuyo y no lavaré nada que no sea mío. El tono de Julián cambió. Mamá, venga ya. No te pongas así. Estoy más tranquila que cualquiera de vosotros dos, dije. El silencio cayó pesado en la cocina. Desde las escaleras se oyó una vocecita. Lalo asomó la cabeza con los ojos muy abiertos. ¿Abuela? ¿Estás enfadada? Me acerqué
y le acaricié el pelo con cariño. No, cielo, es solo que por fin entendí algo. ¿Qué? Preguntó. Que es hora de cuidarme. Después de cenar subí a mi habitación, me quité el delantal y me senté al borde de la cama. Cogí el móvil. El mensaje de Diana seguía abierto. Los ensayos empiezan oficialmente la semana próxima. Te encargarás de la utilería tras bastidores. El equipo está algo viejo, pero eres más fiable que cualquiera que tengamos. Le contesté. Estaré allí a tiempo. El martes por la mañana, a las 7:30, me puse una camisa de faena azul marino, recogí mi pelo en una coleta baja y agarré mi bolsa de herramientas de lona. Desde arriba, Nico gritó: «Carmen, ¿a dónde vas? Estás saliendo mucho últimamente». De pie junto a la puerta me puse los zapatos. «Solo voy a arreglar unas cosas. Estaré de vuelta para cenar». No insistió. Últimamente estaba más callada, más reservada, especialmente desde que Julián vio mi cuaderno de cuentas la otra noche y murmuró: «Mamá, no te pongas tan paranoica». Fue ahí cuando lo entendí. Preferían pensar que exageraba antes que admitir que me estaba empezando a despertar. El Teatro Comunitario de San Fernando estaba detrás de un sencillo centro cultural. El escenario era una caja negra antigua y el equipo de luces parecía sacado de los años 90. Pero en cuanto entré, todo se iluminó. No hay platos ni facturas que pagar. Nadie diciéndome que debería hacer esto o lo otro. Diana se acercó y me abrazó con fuerza. «Te ves más joven que la última vez que te vi». Sonreí. ¿Será porque hoy no llevo puesto el delantal? Empezamos. Con el primer plano, solo el marco y un trozo de papel pintado medio suelto. Pegué el borde con cinta mientras uno de los chicos más jóvenes del equipo buscaba algo cerca. Me observaba trabajar y luego silbó bajito: «Eres muy bueno en esto». «Este trabajo no requiere talento», respondí, «solo práctica. Si pasas 30 años atornillando focos, al final se vuelve parte de ti». Él suspiró. «No creo durar ni 3 meses», le sonreí. «Entonces probablemente nunca has necesitado tanto el sueldo». Antes de que termináramos de comer, Diana me entregó un sobre pequeño. Dentro había una hoja de horas firmada y una tarjeta de regalo para una cafetería. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Viene otra producción en camino. Estamos considerando ofrecerte el puesto de jefe de escenografía. ¿No temes que sea demasiado mayor para aguantar el ritmo?» Ella se encogió de hombros. «Me preocupa más la gente que ni siquiera se presenta. Ven tú, que te quiero dar una oportunidad». Guardé el sobre en mi bolso y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era que alguien me quisiera, era que yo volvía a quererme. Cuando llegué a casa esa tarde, eran casi las 6. La cocina estaba en silencio. Sobre la mesa, una nota escrita a mano por Cale. «Llegaste muy tarde. Salimos a cenar. Arregla tú lo tuyo». Y por primera vez no. Me dolió. Me sentí ligera. Así que agarré el bolso y salí a cenar sola. Estaba aprendiendo a ser buena conmigo misma. Y esta vez sentí que de verdad estaba viviendo. El viernes por la mañana, Cale estaba en la puerta de la cocina hojeando su agenda. «Mamá, ¿puedes pasar por la tienda luego? Liam necesita almuerzos saludables para la próxima semana». Estaba sellando una bolsita con tornillos que me habían sobrado del teatro, lista para devolverlos. No respondí. Ella no lo notó mucho. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su cuarto, asumiendo como siempre que yo seguiría siendo la misma que decía sí a todo. Lo que no sabía era que ya había empezado a sacar mi vida, pieza por pieza, fuera de esa casa. Lo primero que moví fue mi seguro. 2 días antes llamé a mi gestor de pensiones y actualicé mi dirección y contacto de emergencia. El nombre de Jason desapareció del formulario. Lo reemplacé por el correo de Diana. «Es una amiga de toda la vida», le dije a la mujer del teléfono. «Alguien en quien confío. Mi hijo está demasiado ocupado últimamente. No quiero ser una carga». La mujer no preguntó nada más. Tecleó los datos, confirmó la actualización y colgó.
Luego cancelé la tarjeta de crédito compartida con Jason. Su nombre figuraba como titular secundario. ¡Ya no más! Lo segundo que moví fueron mis pertenencias. Bajé mi vieja maleta marrón del armario, la envolví en una toalla y la escondí en un armario al fondo del almacén del teatro. Nadie me preguntó por qué llevaba una maleta. En el teatro todos estaban demasiado ocupados como para fijarse en eso, siempre que hicieras bien tu trabajo. A la hora del almuerzo no volví a casa. Diana me llevó a un pequeño restaurante mexicano, cerca del teatro. Mientras comíamos tacos y arroz caliente, alzó la vista de su plato. ¿Sabes? Antes de que llegaras, el antiguo encargado de atrezo llegaba tarde casi todos los días. A veces el telón de fondo quedaba torcido. Me reí. Bueno, aunque falte un día, este sitio no se va a venir abajo. Me miró entrecerrando los ojos, como en broma. Seguro que no eres tan buena como pareces. No es que sea buena, dije dejando el tenedor. Es que vengo de un lugar donde si no lo hacía yo, nadie lo hacía. No dijo más. Solo metió la mano en su bolso y dejó un contrato sobre la mesa, un puesto a tiempo parcial, para la producción de la próxima temporada. Piénsalo, con calma, llévalo contigo. Asentí y lo tomé, sintiendo que algo se asentaba en mi interior. No era emoción ni miedo, solo paz. Como si todo empezara a tener sentido. Esa tarde, al volver a casa, Cale estaba en el balcón colgando ropa. No notó lo que yo traía en las manos, una carpeta de cartón grueso, bien cerrada. Dentro estaban los papeles que había ido reuniendo con discreción, registros de mis aportaciones económicas a la casa, capturas de transferencias bancarias de compras y una tarjeta de ahorros que aún estaba a mi nombre. Jason no sabía que existía esa cuenta. Aún guardaba 20,000 euros. Dinero que junté trabajando en 3 empleos el año que él y Cal se comprometieron. Nunca me preguntaron cuánto tenía. Solo asumieron que les daría todo. Pero desde hoy, esa tarjeta volvía a ser mía. La reactivaría y cada gasto quedaría registrado solo para mí. El domingo por la mañana, la luz del sol se colaba cálida por el suelo de la cocina, como una bendición callada. Acababa de dejar la cafetera cuando sonó el timbre. Jason se quedó quieto con el rostro tenso. Detrás de él, Cale sostenía a Liam en brazos, con una expresión agotada. «Mamá», dijo Jason, «¿podemos hablar un momento?» Asentí y los acompañé hasta la cocina. Una vez sentados, se cruzaron una mirada. Jason rompió el silencio. «¿Cancelaste la tarjeta secundaria hace poco?» Dejé mi taza sobre la mesa y respondí tranquila. «Sí. No quería que se vinculara más a mi nombre». El rostro de Cale se endureció. «Isabel, ni siquiera nos lo dijiste. Intentamos pagar ayer y la rechazaron». Lo miré sin parpadear. «Ese no es asunto mío». Un silencio denso cayó como una manta. Jason intentó calmar las aguas. «No estamos molestos. Solo pensamos que si algo sucede podríamos hablarlo». «Oh, algo sucede», dije con mi tono habitual. «Esta casa, la mayoría la pagué yo. Puse casi todo para la entrada y ayudé con tu préstamo. No los voy a echar, pero sí voy a reclamar lo que es mío, lo que aporté. Ya es hora de que eso se reconozca». Cale frunció el ceño. «¿Eso qué significa? ¿Quieres cambiar el título? ¿Quieres apropiarte de la casa?» Abrí el cajón, saqué una carpeta transparente y la coloqué sobre la mesa. Estaba llena de copias, recibos de transferencias, estados bancarios, capturas de pantalla con fechas y notas. «Aquí», dije, «está la transferencia para la entrada. Este es el giro para la reforma de la cocina y esto», toqué la última hoja, «el pago de la hipoteca del primer año». Jason bajó la mirada, desconcertado. Nunca se había detenido a ver esos números. «No las guardé para reclamar nada», murmuré. «Las guardé para recordarte que esta casa tiene 8 años de vida. Y en esos 8 años he cocinado, fregado
y cuidado de tu hijo. Pero mi nombre no aparece en los papeles. Kale soltó una risa seca. ¿Y qué? ¿Quieres tu nombre ahí? ¿Quieres que te la dejemos? Me levanté y les pasé la carpeta. No, no pido nada. Solo estoy cansada de asumir las consecuencias de las decisiones de otros. A partir del mes que viene, no pagaré más el gas, ni la luz, ni el agua. La hipoteca será tu responsabilidad. Las actividades de Liam, cosa de sus padres. Jason abrió la boca. Mamá, es que a veces vamos justos. Lo sé, le dije mirándolo, pero ya no es mi carga. ¿Quién friega la sartén? ¿Quién paga las cuentas? Es hora de ponerlo en claro. Callie apretó los dientes. Jason parecía buscar una salida. Entonces Liam soltó a Kale y corrió hacia mí, abrazándome la pierna. Abuela, no te vas, ¿verdad? Me agaché y le acaricié el cabello. Todavía no, cielo. Ya no seré quien cargue con todo sin preguntar. Cuando se fueron, regresé a la cocina, guardé los papeles en la carpeta y la metí en el cajón de mi habitación. No porque quisiera esconder algo, sino porque esta vez sabía perfectamente qué estaba resguardando. Esa noche, Kale lavó los platos. Hudson fregó el suelo. La casa quedó en un silencio extraño, como si no viviera nadie. Y por primera vez me senté en el sofá a ver un capítulo entero sin mirar la estufa, sin pensar en la nevera. La tele no tenía audiencia. Me quedé ahí, con el cuaderno de cuentas en el regazo, abierto en la última página. Escribí la fecha de arriba, dibujé una línea y no anoté nada más. No porque no pudiera, sino porque ya no quedaba nada que registrar. Lo que tenía que dar lo di. Lo que valía conservar lo conservé. Este cuaderno debió cerrarse hace tiempo. Mamá, ¿podemos hablar? La voz de Hudson vino desde la puerta. Tenía una carta en la mano. Se acercó y la puso en la mesa frente a mí. Una notificación formal del banco. El nombre de Kale eliminado oficialmente de la tarjeta secundaria. Me dieron esto hoy, dijo. ¿De verdad está pasando esto? Miré la carta. Sí, avisé al banco. Es solo la confirmación. Se frotó las manos, bajando la voz. Entonces vas en serio. ¿De verdad te estás alejando? Lo miré y asentí despacio. Pero dijiste que solo estabas acomodando las cosas, replicó, alzando un poco la voz. Dijiste que querías ordenarlo todo. Cerré el cuaderno y lo miré fijamente. Y eso hice. El sonido de una gota cayendo resonó en la cocina, como el tic-tac de un reloj. Miró la carta con los labios apretados. Luego volvió a mirarme, inquieto. ¿Estás enfadada con nosotros? No contesté.